Inicialmente, pues bueno, poder entender hasta el fondo inicial lo que es la epistemología y el significado para lo que es la educación. Como bien lo dice, pues es los orígenes, la investigación propia y así mismo pues ir fortaleciendo esos conocimientos que adquirí con otros estudios, pero aquí centrándolos principalmente al fondo, ¿no? Totalmente, profesor, sobre todo buscando la parte filológica, ¿no? Del concepto de la palabra, es decir, detrás de la palabra educación, el propio aprendizaje, pedagogía, hay también toda una connotación histórica que es importante revisar y sobre todo llevar a cabo. Excelente, profesor Juan Carlos. Muy bien, excelente. Profesor Enrique, ¿qué esperas de esta materia? ¿Qué esperas de un servidor? Muy bien, pues la verdad es que me parece que es una materia básica para todo lo que esperamos. Me parece que esa es una de las bases angulares que tenemos que tener para que podamos ir creciendo y seguir aprendiendo. ¿Y qué es lo que espero de usted, doctor? Pues lo que he estado viendo. Primero, el hecho de que está con nosotros, que nos está llevando de la mano. Segundo, la apertura con la que he estado viendo que se encuentra usted. Y desde luego, los conocimientos que nos ha estado transmitiendo, a pesar de que esta prácticamente es la primera reunión que tenemos. Pero bueno, ya prácticamente al estar viendo sus videos y al estar leyendo la información que nos dio, pues me da la certeza y la seguridad de que estamos en buenas manos para poder recorrer este camino juntos. Totalmente, profesor Enrique, tienes toda la razón. Ser docente, ustedes lo saben bien, no es fácil. Es una responsabilidad tremenda porque cae en ti precisamente, puede caer uno en falsedades o en argumentaciones verdaderas realmente, ¿no? Entonces, considero que de mi parte, pues yo creo que ese camino se va a dar. Te comento, profesor Enrique, también a los demás, que no es el único grupo que dan en doctorados. He tenido alumnos de otros países, en el caso de Panamá, he dado alumnos de Panamá, que por ahí me va a tocar darlos ahora, verlos por mayo, ¿no? Con la tesis, ¿no? La tesis doctoral. Entonces, yo creo que esa es una experiencia también rica y sobre todo también muy bien, fíjate, profesor Enrique, que hubo por ahí un filósofo llamado Nietzsche, Federico Nietzsche, que tiene por ahí un libro que se llama Ecce Homo. En latín significa he aquí el hombre, ¿no? Como lo dijo Poncio Pilato, le dijo a Jesucristo, Ecce Homo, he aquí el hombre. Y el propio Nietzsche llegó a decir que la memoria también nos puede engañar, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el pasado creemos que fue de esta forma, pero a veces no es así. Precisamente la educación ayuda también, eso es otro de los propósitos, ayudarnos precisamente para que podamos ir recordando. Excelente, profesor Enrique, muy bien. Profesora Aide, ¿quieres comentar algo? Pues yo creo que esta materia nos va a ayudar mucho a poder definir a nosotros mismos lo que es la educación, la formación académica, dónde estamos parados y dónde queremos llegar y qué podemos hacer por mejorarlo. Trabajamos con seres humanos, entonces, como usted bien lo dijo en un principio, ellos están hechos de lo que los rodea, de lo que tienen en su casa, de lo que tienen en su ambiente social. Entonces, son circunstancias de la vida que van haciendo que la forma de enseñarles o de facilitarles el conocimiento sea diferente. Totalmente, profesora Aide, tienes toda la razón. Ahorita el aula de clase se ha transformado en la sala de la casa. El aula de clase se ha transformado en la cocina. Se ha transformado en el patio de la casa. Entonces, es una forma precisamente de ir organizando esa tentativa de la propia educación. Que la educación sigue. Lo que se está recuperando ahorita es la escuela, pero la educación ha seguido, sea en línea, sea de diferentes perspectivas. Pero muy bien, profesora Aide, tienes toda la razón. Y pues sigamos picando piedra, ¿no? Muy bien.
Excelente, profesores. Ahí sí me falla el internet, una disculpa, profesores. Es, como decía acá, no soy dueño de las consecuencias, ¿no? Entonces, así nada más se los digo, ilustres profesores, ¿no? Muy bien. Déjeme ir presentando. Aquí ya se me está trabando esto. ¿Me siguen escuchando, profesores? Sí. Ok, es Sí, se que creo escucha que, bien. perfecto, es que creo que me quedé aquí congelado en la imagen. Muy bien. Excelente. Voy a tratar aquí de compartir. No, aún no. Ok, creo que ahí va. Parece que ya, ¿verdad, profesores? No, aún no se No, sigue entiende. sin verse, pero nada más aparece la leyenda de que está compartiendo la pantalla. Ok. Sí, es que aquí está. Me ha estado fallando. Déjeme decirle aquí un secreto. Me ha estado fallando un poco el software de Zoom. Eh, Tengo por ahí cuenta en Teams que he hecho también, pero está fallando ahorita este tipo de el software en el caso y el hardware, que mi computadora es un poco viejita, entonces dentro del hardware y el propio software hay un gran dilema impresionante. ¿Ya pueden ver la presentación, profesores? No, No, A ver, ya está, ya ya está. está. Ah, ya se ve, excelente. gracias. Muy bien. Sí, gracias por su paciencia, profesores. Se van a santificar conmigo con este mentado. Bien, entonces, bien, aquí va a estar precisamente el tema de nuestra rúbrica de evaluación, ilustres. La investigación va a valer un 50%, la evaluación un 30%, y la participación que ustedes lo van a ir generando a través de la lectura, lo vamos a debatir. Cualquier duda, estoy para apoyarlos con justicia y sobre todo ir generando las reflexiones para ir viendo. Entonces, de eso se va a tratar precisamente nuestra materia y pues entremos ya en materia con el concepto ya del primer tema de ahora de nuestra... Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. No, de hecho, pregunta, no, nada más aprovechando lo que se actualiza o lo que se carga toda la presentación. Sí, Sí, es bien importante mencionar que dentro de lo que nos es decir y aprender a pensar, me ha llegado a hacer pensar mucho en ese tipo de situación y me ha movido también lo de la lectura de Platón, que creo que también ha sido muy, muy interesante. totalmente, profesor Enrique. Y sin duda alguna, el propio, cuando veamos ya el concepto, de hecho le comenté a la profesora Aide, cuando veamos ya el concepto del empirismo, claro, empirista fue Aristóteles, ¿no? De las ideas innata o racionalista fue Platón. Lo dices bien, profesor Enrique, Platón tiene 36 obras y la mayoría de esas obras escribió pequeños cuentos, pequeños parábolas pedagógicas, se podría decir. Una de ellas, profesor Enrique, aparece en el libro de la República. La República son 10 libros, donde precisamente dice Platón sobre algunos puntos sobre el estado totalitario, curiosamente. Y en el libro séptimo aparece el mito de la caverna, profesor Enrique, ¿no? Entonces, en el mito de la caverna dice el propio Platón que hay personas que están dentro de una caverna, pero están encadenadas y solamente miran sombras de lo que es la realidad. Hay un libro, fíjense, de un profesor llamado Eduardo Infante. El libro se llama La filosofía en la calle. Ese libro un servidor ya lo tiene. Y hay una pequeña historia que nos cuenta el profesor Eduardo Infante en su libro La filosofía en la calle, donde curiosamente el profesor estaba dando clases de filosofía a chavos de preparatoria y se dio cuenta que pues todos estaban poniendo atención y él dando su charla, como a veces uno queda motivado y demás. Y resulta que se dio cuenta que al final del salón había una chica, una muchacha, que quedaba mirando fuera del aula por una ventana. Y él dijo, bueno, esta no está poniendo atención a mi clase. Va y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y la chica contestó, estoy viendo la vida. Put, cayó como una cubetada de agua fría. ¿Por qué?
porque el aula de clase donde está el docente, se convierte en una caverna de Platón. La educación, recuerden esto, ilustres, no es propiedad de una institución educativa. La educación es de la calle, la educación es del barrio, la educación es de las periferias. Entonces, en el libro séptimo de la República aparece, profesor Enrique, y lo van a ver ustedes en Platón, que a veces terminamos viendo sombras de la realidad que en verdad no es. ¿Cuántas manipulaciones no vemos a nivel intelectual precisamente de que a veces creemos precisamente que algo es así y no es así en realidad? Los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Mucha manipulación intelectual. Pero ese es precisamente el mito de la caverna, profesor Enrique. ¿Quieres comentar algo más? Nada más escuché ese pedazo tuyo porque mi máquina se trabó, profesor. No, de hecho, precisamente el comentario iba en ese sentido. Sí. Precisamente de que mm, aun cuando no, cuando pensamos que no estamos atados, pero sí estamos ahí, creo que estamos en esa caverna. Y necesitamos a veces en ocasiones que nos den una sacudida, que nos muevan para poder ver algo más de lo que tenemos enfrente. Porque realmente creo que ni siquiera vemos lo que pasa por nuestros ojos, sino que queremos a veces en ocasiones ver mucho más allá y lo que pasa frente a nuestros ojos no lo percibimos. Entonces creo que es importante el hecho de estarnos moviendo y estarnos sintiendo que tenemos oportunidades y que podemos seguir haciendo no una, sino muchas cosas y no quedarnos con lo que tenemos. Totalmente, profesor Enrique, pero recuerden estos profesores ilustres, como muy bien comentó este educador, filósofo alemán llamado Jorge Guillermo Federico Hegel, más conocido. Él dijo que de noche todos los gatos son pardos, llegó a decir. Entonces, ¿qué significa esto? También los sentidos nos mienten, también los sentidos nos pueden engañar. Por lo tanto, a veces la deducción de la realidad, que eso estudia la epistemología, no solamente debe de provenir de los sentidos, sino del punto de vista de la razón. Y la razón, ¿cómo se puede madurar? A través de la educación, ¿no, profesor Enrique? Completamente de acuerdo. En una ocasión platicaba yo con un filósofo Sí. y le decía qué es la filosofía, que me dijera qué era la filosofía. Y la respuesta que él me dio no se me olvida. Me dice, mira, un filósofo es aquel que busca un gato negro en un cuarto oscuro donde sabe que no existe. Ándale. Sí, totalmente. Yo creo que hacerse preguntas más allá de aparentemente ya todo está respondido, yo creo que eso va a ayudar muchísimo, profesor, tienes toda la razón. Averiguar precisamente. Fíjate, ilustres profesores, que hubo por ahí un educador, un epistemólogo llamado Diógenes el perro. Fue un filósofo del periodo helenístico del siglo IV antes de Cristo, en el periodo de Alejandro Magno, que curiosamente él andaba con una linterna a pleno día en el mercado de Atenas, corriendo y la gente decía, mira, ahí va Diógenes el loco. Le llamaban el Sócrates loco. Llevaba una linterna y él se hacía esa pregunta, ¿dónde está el hombre? No lo veo. ¿Dónde está? Yo creo que precisamente ilustres, profesor Aide, profesor Enrique, profesor Juan Carlos, hacerse esas preguntas nos puede ayudar, no, a veces no tener respuestas, pero al menos seguir preguntándonos precisamente de qué va el aspecto de la propia epistemología. ¿No, profesores ilustres? Bien, no he presentado ahorita el PowerPoint porque se me va a trabar la mentada computadora, profesor. Ya estoy haciendo una bilis, lo siento, profesor, una bilis en vísperas ya de dormir. Pero bueno, me lo voy a llevar. Lo bueno es que pues está aquí en la mente, ¿no? Entonces, espero que la mente no me mienta tampoco, ¿no? Que hemos platicado. Muy bien. Las actividades ya están en plataforma, profesores. En primer lugar, se va a definir qué es epistemología. Recuerden que la propia filosofía, muy bien comenta el profesor Enrique, ¿qué es la filosofía? ¿No? En primer lugar, es importante no perder de vista, profesores,
que la palabra filosofía surgió por las preguntas que no tenían respuestas, ¿no? Curiosamente, ¿no? No surgió por las preguntas que sí tienen realmente respuesta, no es así. El primer, se podría decir, filósofo presocrático que empezó a utilizar la palabra filosofía se llamó Pitágoras. Pitágoras fundó todo un grupo, se podría decir, religioso, llamado los pitagóricos. De los pitagóricos está el propio Asclepio, de ahí viene el símbolo, ¿no? Profesor Enrique, el símbolo de la serpiente que cura, fue pitagórico, Asclepio. Tenemos al propio Hipócrates, que está por ahí también, Euclides, con el concepto del círculo de la matemática. De ese círculo surgió, y de ahí surgió la palabra filosofía. ¿Qué es filosofía? Se deriva en dos connotaciones. Por un lado, filia, significa amistad o amor, pero un amor tipo ágape, como dice el cristianismo del primer siglo. ¿Qué es el amor ágape? El amor desinteresado, no interesado. No, yo creo que muchos nos amamos con base en un interés personal, ¿no? Entonces, filia, amistad, o amor. Sofía, recuerden que Sofía se asociaba a la diosa Atenas, y ahí surge el búho de Minerva, ese búho que ve más allá de donde los ojos no pueden ver. Por lo tanto, filosofía significa amor a la sabiduría. Ahora bien, ¿quién hace filosofía? La filosofía, recuerden, como dijo este existencialista italiano llamado Nicolás Abagnano, en su libro Historia de la Filosofía, dice que la filosofía es propiedad de todos, siempre cuando hagamos esas preguntas, ¿no, profesor Enrique? Y también cuando estudiemos filosofía. Si, por ejemplo, Juan Carlos dice, oye, profesor, me chuté el libro del amor de Platón, el banquete. Excelente, profesor Juan Carlos. ¿Cómo viste el tema del amor? Estoy perdido, no tengo el amor en mi vida, ¿no? Perfecto, te estás convirtiendo en un filósofo, ¿no? Es decir, la filosofía no pertenece a la escuela, pertenece a la calle, porque fue la vocación original del concepto de la filosofía. Ahora, dentro de esa rama de la propia filosofía, surge el concepto de la epistemología. Recuerden que la propia filosofía tiene muchas ramas donde se van derivando algunas palabras. Por ejemplo, organón significa en griego lógica, el estudio del correcto lenguaje, ¿no? Yo creo que si aplicáramos la lógica a la política en México, nos diéramos cuenta que nos han mentido. Perdón, profesores, perdón. Me sale a veces un poco marxista. Una disculpa, ilustres estudiantes del doctorado. Está el organón, la lógica, en efecto. Está la política, el arte de la convivencia. Y viene otra de esas ramas que se llama epistemología. La palabra epistemología tiene connotaciones precisamente episteme, conocimiento, aprendizaje, adquisición. Y logía hace alusión a ese camino, a ese conocimiento. Por lo tanto, epistemología significa el estudio del conocimiento. Pero ahora, dentro de la propia epistemología, viene otra vertiente, otra variable que es teoría del conocimiento, teoría del aprendizaje, teoría de la educación. Entonces, por lo tanto, me gustaría hacer una definición entre la diferencia entre qué es educación y qué es pedagogía, para que veamos, bueno, ¿de qué va esto, profesor? Recuerden esto, ilustres. La palabra educación, como muy bien le comenté a su ilustre compañera, viene del latín que se escribe educere, pero recuerden que el latín clásico, la C se pronuncia como si llevara H intermedia, por lo tanto, educere, significa alimentar, alimento. Educación significa alimento. Y es muy antigua, la educación pertenece ya desde el Homo sapiens, desde la primera escritura cuneiforme, que fue los sumerios, ¿se acuerdan? Del siglo III antes de Cristo fue la primera escritura cuneiforme. De hecho, se ha encontrado, déjenme decirle, ilustres, pequeñas como pequeñas figuras de barro, donde el propio estudiante iba llevando la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme era de
derecha hacia la izquierda. Nosotros escribimos como los griegos, de izquierda hacia la derecha. Tenemos toda la tradición griega. Entonces, la educación es muy antigua, parte de esa tentativa. Ahora bien, ¿de dónde viene la pedagogía? La palabra pedagogía viene del griego clásico, que significa paidagogos. Paidagogos. ¿Quién eran los paidagogos? Eran los esclavos. Curiosamente, el origen de la pedagogía viene de la esclavitud. ¿Por qué razón? Hay ciertas características interesantes, y no es que yo lo esté diciendo de mi ronco pecho. Hay un libro, bueno, son 3 libros de la editorial Herder, se llama El profesor Jan Bowen, el libro se llama Historia de la Educación Occidental. Es un pedazo de libro donde parte precisamente de aspectos muy antiguos del concepto de la propia educación, y ahí describe precisamente el concepto de la pedagogía. Entonces, los pedagogos eran los esclavos. ¿Por qué razón? Ahí les va. Porque recuerden que la antigua Grecia, estamos hablando de la época de Pericles. Pericles fue un gobernador que, de hecho, curiosamente murió por una pandemia, ¿no? Recuerden que el tema del COVID-19, de la pandemia, no es propiamente del siglo XXI. Nos equivocamos, profesores. Ya hubo pandemias en el pasado. Por supuesto que sí. Pericles murió por una pandemia, una gripa terrible, etc. Entonces, en esa época surgió la clase burguesa. La burguesía no tenía tiempo de educar a sus hijos. Por lo tanto, recomendaba y encomendaba la educación de los niños a los esclavos que tenían educación. Si ustedes tuvieran una máquina del tiempo, ilustres profesores, se fueran a ese tiempo y fueran a un mercado. Ahorita uno va al mercado y mira productos, ¿no? A ver, dame esta sandía, etcétera. Pero curioso, cuando ustedes iban a ese mercado se vendía personas. Recuerden que la esclavitud en esa época estaba permitida. Bueno, todavía seguimos esclavos, pero de otra forma, ¿no? Yo creo que la esclavitud sigue vigente, ¿no? Podemos decir. Bien, entonces, ibas tú y comprabas esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Uno de ellos era Demóstenes, un filósofo llamado Demóstenes, Fedón, que aparece en los diálogos de Platón. Entonces, valían y comprabas al esclavo y le encargabas al esclavo la educación de los niños. De ahí viene la palabra pedagogía, el que acompaña, el guía del niño. De ahí viene ese concepto precisamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? La educación parte desde la historia de la humanidad, desde el hombre que empezó a utilizar herramientas, empezó a utilizar la técnica, la tecné, que ahorita les voy a contar también otra historia con base a la técnica. De ahí viene la educación. La educación es la propuesta social para transferir, para dar a los que vienen atrás la educación de esa sociedad. Y la pedagogía es la organización planificada de ese propósito. La pedagogía organiza cómo se va a enseñar y la educación se tiene que dar de manera generalizada. La educación es general y la pedagogía es un poco más específica, más de currículo, más de planeación, más de docentes, etcétera. Y ahí precisamente está esa diferencia entre educación y la propia pedagogía. Ya definimos, hicimos ya etimologías ilustres. Ahora les voy a contar una historia, espero no aburrir los profesores. Ánimo, ya nos queda poquito. Ánimo, profesores ilustres. Ánimo, profesor doctor Enrique. Ánimo, por favor. Bien, recuerden que hay un libro que se llama El Protágoras. Protágoras fue un sofista del siglo V antes de Cristo. Él fue el creador del relativismo que dice la moralidad se aplica a diferentes aspectos de la vida, pero cada quien tiene su verdad, decía Protágoras. Y curiosamente, uno de esos diálogos de Platón se llama el Protágoras. Y en el Protágoras, si ustedes le echan un vistazo, viene el mito de Prometeo. Prometeo con el propio, fue encomendado a Prometeo darle a los hombres, bueno, a todos los seres vivos del mundo, ciertos talentos. Entonces fue repartiendo el propio Prometeo,
pero al último se dio cuenta que no le había dado al ser humano un talento para poder vivir. Estaba desnudo, dice el propio Platón en el Protágoras, el mito de Prometeo. Entonces, ¿qué hace el propio Prometeo? Va y roba el fuego a los dioses, a Zeus, y ese fuego se lo da al hombre. Ese fuego es la educación, la técnica. No nos podemos comparar a la fuerza de un león, en efecto, o a la fuerza de un tigre, pero tengo la inteligencia y puedo yo armar una trampa y poder derrotar al tigre. Bueno, ustedes saben que qué le pasó al propio Prometeo, fue encadenado y los propios buitres llegaban y se devoraban su cuerpo, pero como era inmortal, una vez siendo devorado, volvía a nacer su cuerpo y volvía a ser devorado eternamente. Entonces, imagínense nada más, pobre Prometeo, pobre de esa inmortalidad, ¿no? Entonces, es precisamente el concepto de lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y no se preocupen, profesores, vamos a ver a Albert Bandura, este canadiense del siglo XX, donde fue el creador del cognoscitivismo social, ¿no? Junto con, hubo por ahí un ruso llamado el propio Lev Vygotsky. Vygotsky fue un ruso que publica en 1935 un libro que se va a llamar Pensamiento y Lenguaje. Vygotsky decía que el sujeto primero no tiene ideas propias, sino se hace social y luego se interioriza, ¿no? Primero lo social y luego se hace propio el concepto de la propiedad. Ahora vemos que Vygotsky tenía razón. Hay niños que quieren ir a la escuela ahora, claro que sí. Nosotros como adultos ya podemos nosotros sobrevivir en este aspecto, pero un joven necesita de la interacción de los demás. Sin duda alguna, esta parte siempre se da y sobre todo es el gran debate entre la perspectiva. Bien, profesores, ¿tienen una duda hasta ahora de esta inyección etimológica? ¿Algún comentario, profesores? Sí, bien. Espero no defraudar a los profesores. No quiero estar con este filósofo. Aquí hemos llegado, ¿no? Bien, es así como vamos a partir ilustres. También recuerden que en el 387 a.C. se fundó la primera universidad occidental. Curiosamente, se fundó por la venta de un esclavo. Como ustedes saben, Aristócles, que era su verdadero nombre de Platón, fue hecho esclavo por un alumno de él. Imagínense que tu alumno te haga esclavo, ¿no? Fue vendido por un hombre llamado Dionisio de Siracusa y fue hecho esclavo de Platón hasta que fue liberado y fundó la primera universidad en el 387 a.C. Y yo creo que ese lema sigue vigente en la propia de la epistemología, que dice que nadie entra aquí si no sabe geometría, ¿no? Yo creo que debería poner ese lema en las escuelas, que nadie entra aquí si trae exceso de política, ¿no? Perdón, profesor, perdón, yo creo que eso es precisamente el tema, el concepto de la propia epistemología. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, profesores? Lo último, no sé si haya sido mi internet, pero lo escuché muy entrecortado. No sé si Juan Carlos o Maestra Idelo han sido igual, pero yo lo escuché muy entrecortado y ya no alcancé a percibir. No sé si sea el internet. Sí, igual tuve la misma falla ahí con la última parte en el audio, se cortó. Igual. Se cortó. Igual, híjole, profesores. Miren, está ahorita, ¿sí me escuchan bien, profesores? ¿Ahorita sí me escuchan? Cortado. No, cortado. Se sigue Mira, cortando. hagamos una cosa, profesores. Armo otra vez otra liga y veo a ver qué está pasando. Y ahorita les envío otra vez la liga. ¿Qué les parece? Dale, una disculpa, profesores. Ahorita les envío otra liga.